Para hablar sobre esta situación es que estaba en nuestro estudio y le agradecemos muchísimo su presencia a Ingrid Urrutia, que ella es delegada de ATE en el INCA. Ingrid, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y el momento que estamos atravesando como trabajadores es bastante, de mucha incertidumbre, de mucha tristeza, porque los anuncios implican un golpe tremendo, en primer lugar en los puestos de trabajo, pero también a lo que tanto queremos y venimos defendiendo ya hace muchos años, que es que exista y que siga existiendo en nuestro país un instituto que fomente y controle toda la actividad cinematográfica. Claro, Ingrid, ahí te pediría si nos podés contar un poco sobre la reunión que tuvieron con Pirovano. Entiendo que vos formaste parte de esa reunión. Bueno, ¿qué fue lo que les dijo él? ¿Qué es lo que se llevaron de esa reunión? Bien. En primer lugar, nos enteramos el jueves pasado que en Boletín Oficial se determina su designación con la firma de Sandra Petovelo y Javier Milei. Inmediatamente nosotros pedimos una reunión, ya sabiendo desde el inicio de la semana pasada que iba a ser él efectivamente quien venga a asumir la presidencia del organismo. Esa reunión fue confirmada previo a saber que su primera firma iba a estar puesta en el despido de 170 trabajadores, con lo cual ante esa noticia el propio jueves convocamos a una asamblea general en carácter de urgente para discutir esta situación y para llevarnos un mandato de asamblea a esa reunión que fue efectivamente el lunes al mediodía. Una reunión que, por supuesto, tenía sobre la mesa la situación de revertir estos puestos de trabajo y no nos podemos olvidar que veníamos del mes de enero donde ya se habían perdido 35 puestos de trabajo que a raíz de los pedidos administrativos por declararlos de necesidad, de suma necesidad de esa función y tarea de compañeros, se lograron reincorporar 18 trabajadores. O sea, ya veníamos con un reclamo previo que era la reincorporación de nuestros compañeros que habían ingresado en 2023 y nos enteramos de esta decisión, que son 90 trabajadores del INCA que cumplen tareas habituales y permanentes, como equiparadas a las tareas y las funciones que tiene nuestro convenio de trabajo, y 80 que son miembros de comité. Los comités son esenciales para el fomento porque es allí donde se los declara a cada uno de los proyectos de interés y luego en función del presupuesto que presentan se les asigna un porcentaje a partir del cual van a recibir ayuda económica para finalmente desarrollar, producir, postproducir cada proyecto. Entonces, por supuesto, como vos bien decías al inicio, la respuesta fue un rotundo no. Es irreversible esa decisión y fue una ofensiva cuando empezamos a querer cuestionar no solo la decisión, porque el argumento que por supuesto no tiene mucho sustento. Él dice que viene con una intención y un objetivo de mejorar en la cara y la prensa que tiene el organismo y por otro lado ordenar las cuentas. De principio a fin sabemos y sabe la comunidad audiovisual que hoy el Fondo de Fomento Cinematográfico tiene una crisis enorme, pero es porque no hubo voluntad política en ninguno de los gobiernos anteriores de grabar a las plataformas. Es algo que venimos exigiendo desde el 2017, cuando fue la crisis en el gobierno de Caseta, y que después lo seguimos exigiendo, incluso fue uno de los ejes fundamentales que planteamos y dejamos asentados cuando peleamos por los 50 años de las asignaciones específicas, que era completamente necesario grabar a las plataformas porque el consumo había cambiado en nuestro país y en el mundo, y hay países que ya venían avanzando en ese camino. Entonces, hoy sí nos encontramos con un fondo de fomento que la verdad no responde a las necesidades que tiene el instituto, no es empezando a recortar y despidiendo trabajadores, sino tomando la decisión política de grabar a las plataformas. Y ante eso... La idea era a las plataformas que comúnmente conocemos, Netflix, Star Plus y demás, ponerles un impuesto para que vaya eso a el financiamiento o parte del financiamiento del INCA, entiendo, ¿no? Sí. Por supuesto hay distintos proyectos alrededor de eso, pero hoy, si se quisiera llevar adelante una solución que implique grabar un sector importantísimo que se lleva muchas ganancias de nuestro país, sería ese el camino, no empezar a recortar vaciando y eliminando áreas esenciales de un instituto que es emblema y que fomenta y ayuda a la producción
cinematográfico en nuestro país, y ahí por supuesto nos encontramos con un desconocimiento completo. No hay que olvidarse que este hombre es un financista, es un hombre de la economía, por eso puso tanto énfasis en ordenar las cuentas, y que estos 170 despidos que nosotros como trabajadores queremos plantear es que implican un 0,7% del presupuesto mensual. O sea, no resuelven ningún problema financiero, no resuelven ningún problema presupuestario, sino que se intenta avanzar por, como se dice, cortar por el lado más delgado, porque son compañeros que hoy no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones pagas, porque son todos monotributistas, y es algo que el Estado está en deuda por tenerlos en esa condición. Bueno, no se les continúa su contrato desde el 1 de abril, y es una situación en la que está así todos los trabajadores, incluso los que están bajo convenio con la modalidad artículo 9, porque sigue vigente el decreto 8423 del Gobierno Nacional que los pone bajo revisión hasta el 31 de enero. Así que esta situación, que es gravísima para nosotros, se extiende en todo el Estado Nacional también. Algo nos decías respecto de la labor que cumplen las personas que fueron despedidas, pero te pediría que profundices un poco más en cómo afecta el funcionamiento del organismo, del INCA, la falta de estos 170 puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con los miembros del comité, se deja a todos los comités desactivados. Se plantea que sean ad honorem, algo que es tremendo, porque pedirle en este contexto a alguien que trabaje de manera gratuita, poniendo al servicio su expertise y su conocimiento, es de una brutalidad y de un desconocimiento bárbaro, de intentar ningunear el trabajo y la formación que existe en nuestro país. Perdón. Sí, me parece fundamental esto que decís, porque tiene que ver aparte con la mirada que tiene este gobierno, ¿no? Primero, como decías bien, de poner un financista a cargo de este ente y después cortar con estos puestos de trabajo y, como decís muy claramente, ¿no? Que sean ad honorem cuando tienen una función tan importante como es la de evaluar proyectos, ver a dónde va la plata. Sí, que son miembros que son propios del sector audiovisual, o sea, son que tienen su especialidad, ya sea en la ficción, en el documental, y por otro lado estos 90 puestos de trabajo que nosotros los creemos esenciales a todos. Hay trabajadores que llevan adelante sus tareas en la revisión de costos, en la clasificación de películas. Todo el mundo sabe que para poder exhibir una película, ya sea se haya hecho con apoyo o no del instituto, tiene que tener una clasificación, y ahí se perdieron puestos de trabajo. En costos también, porque contrario a lo que se plantea de que acá se recibe dinero que después nadie controla y se hacen películas que nadie sabe y que no tienen un control, es completamente equivocado, porque cada peso que se lleva una productora, ya sea grande, mediana o independiente, tiene que rendirlo mediante certificación contable, y todo eso es lo que controla y es el trabajo que lleva adelante todo el departamento de costos, que depende de la gerencia de fomento. También con una visión escueta de lo que es el fomento. Nosotros como trabajadores defendemos que el fomento no solo es para dar recursos económicos para que se desarrollen las películas, sino el fomento tiene que ver con el control, con la fiscalización, con la exhibición, con el desarrollo de los programas federales. El fomento es tener 8 sedes de una escuela que se pueda expandir a lo largo y ancho del país, es tener un Cine Gomón, es también tener los programas que la verdad es que tiene una extensión y una función que no se monetiza. La cultura no se monetiza toda, y en particular el cine, al contrario de lo que plantean, que no es deficitario, sino que genera 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos, también genera una actividad económica positiva con impacto en el PBI. Entonces, por todos los ángulos donde los mire, esto tiene que ver con un objetivo ideológico y político, que es atacar a la cultura, atacar un sector que ha sido motor, que ha sido músculo de la resistencia, de la lucha, con una mirada crítica, y que supo en muchos momentos de la historia también poner el arte y poner las películas al servicio de denunciar la realidad de nuestro país. Así que, bueno, lo resistiremos, tenemos ese desafío, en ese camino estamos yendo como trabajadores.
Quería consultarte también porque dieron a conocer ustedes que en esa charla, como mencionaba al principio, también se avanzaría con el cierre de las plataformas de difusión de las películas, el cierre del cine Gaumont, el financiamiento a festivales. Contanos un poco qué es lo que implicarían estas medidas. Bueno, Si se pueden llevar a cabo, ¿no? Teniendo con el argumento económico de que el 60% hoy se está yendo al mantenimiento de los salarios, es que se plantean 4 meses en los que tienen que ordenar cuentas, entonces solo se va a pagar eso y se va a reducir por esa vía todo lo que se pueda, que no se van a pedir ATNs y por ese camino todo lo que tenga que ver con apoyos a festivales nacionales, que todos sabemos la importancia que tienen para mucho del desarrollo de ciudades, porque los festivales nacionales dan gran vida a muchas de las ciudades y en los polos audiovisuales que existen y que se están desarrollando en nuestro país, no tendrían apoyo del Inca. Los programas, por ejemplo, uno de los programas que se llama Las escuelas van al cine, no hace falta irse muy lejos de segundo o tercer cordón del conurbano, sino existen barrios en esta ciudad donde los niños y niñas no van al cine o no lo llegan a conocer en su vida, y existe un programa que tiene el objetivo de llevar a todas las escuelas públicas al cine Gaumont. Bueno, este programa quedaría solo con la responsable, con la histórica trabajadora que está llevando adelante ese programa, porque han despedido a todos sus trabajadores. Y sobre el cine en particular, sobre el cine Gaumont, lo que plantea es que la industria tendría que concebirlo como parte del fomento, es decir, incluirlo dentro de ese 50% que debería destinarse al fomento, es decir, a la producción de películas, y que si el sector no lo identifica de esa manera, entonces lo vende. Por supuesto no lo puede hacer de buenas a primera, de un día para otro. Por eso digo que gran parte de lo que dijo se basa en un desconocimiento completo de la ley y de no tener pruritos en decir lo que viene a hacer. Por eso para nosotros fue fundamental salir de esa reunión, poder convocar rápidamente al otro día una asamblea, transmitirla a todos nuestros compañeros y afiliados que ese había sido el tono de esa reunión y hacerlo público, no escondernos ninguna información, sino saber que tenemos que estar en estado de alerta, de movilización y bueno, construir acciones para enfrentar esto, porque por supuesto cada día que pasa nos vamos enterando de más y más noticias que son desastrosas completamente. El día de hoy recibieron a una de las asociaciones de productores independientes, la respuesta fue la misma, incluso con más gravedad, porque no se aceptaría o no se daría apoyo económico a todos los proyectos que traten sobre temas políticos de los últimos 15 años. Increíble. O sea, Carlos Pirovano no puede durar un día más enfrente del Inca. Eso es lo que creemos los trabajadores. Claro. Quería preguntarte para terminar, también algo dijiste, pero profundizar cómo va a seguir esta lucha, qué es lo que esperan, cómo piensan organizarse. Nosotros, en primer lugar, lo que planteamos, bueno, hay distintas como instancias que fue las que pudimos discutir en asamblea. En primer lugar, profundizar la coordinación de los sectores estatales. Nosotros, además de representar a nuestros compañeros en el Inca, damos la pelea desde ATE y el día de mañana tenemos un plenario de delegados generales donde vamos a discutir la situación porque imagínate que en la misma semana nos enteramos que Leonardo Schifeli anunció que iban a haber 1.200 despidos en toda la Secretaría de Cultura, con también despidos en el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes. Entonces esta es una realidad que, como te decía al principio, nos atraviesa a todos como trabajadores estatales. Ahora, como trabajadores de la cultura específicamente, nos corresponde hacer todos los esfuerzos necesarios para poder volver a vertebrar la articulación y la coordinación de todos los sectores del audiovisual, que tendremos que poner voluntad porque así lo requiere la situación, y volver a construir, como lo hicimos en 2017, cuando renunció Caseta, y sabíamos que venía Ralph Hayek, y que también se propuso cerrar la ENER, por ejemplo, y hacer un ajuste brutal en el Inca, y dijimos no, hicimos una gran asamblea en el Cine Gaumont. Será ese nuestro norte para poder discutir qué acciones tomar de manera conjunta y unitaria. Y también te diría que es una realidad que todos los trabajadores estamos atravesando por la situación cada vez más grave y de ajuste, y que
la exigencia sigue estando, la necesidad de un paro general y que haya realmente una continuidad en esa medida, porque a baja escala nos pasa a nosotros en el Inca, pero a nivel nacional las medidas que va tomando este gobierno también van demostrando que, bueno, que hay que solo es saliendo a la calle.